Bien, buenos días, jóvenes. Saludos, bendecida mañana, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar con alegría para dar inicio a lo que es el ciclo 2, eh, matemática 2 también, ¿verdad? Grupo F. Para los que se van agregando, pues tengan un bonito día. Para mí es un gusto estar al frente de esta cátedra y acompañarles en este su proceso. Así que aquí vamos a saludar de una manera muy especial a los que se han conectado. Buena mañana, a Dani Membreño, a Karen, a Lucía del Carmen, a Madeline, a Naidin. Creo que a algunos de ustedes ya les di clase en Mate 1, ¿verdad? Y que me alegro, algunos nombres me parecen conocidos. Así que vamos a iniciar lo que es este ciclo y me gustaría pues darles la bienvenida para el ciclo 2. Esta es nuestra primera clase. Desde esta semana, comentarles de que ya me estaba preparando con los materiales, viendo lo que es el descriptor de la asignatura. No está complicada, créanme que no está complicada, eh, sino que este, lo que requiere es de trabajo, lo que requiere es de mucho sacrificio en el sentido de trabajo individual y trabajo colaborativo, que eso es lo más importante. Así que les voy a dejar el micrófono para que se presenten, me den su nombre en el cual pues les gustaría que todos sus compañeros, e incluso mi persona, pues los reconozca a ustedes y me den las expectativas de, de este ciclo de su cátedra Matemática 2. Soy licenciado José Carlos García, pues un poquito de mí a lo rápido. Tengo 4 años de trabajar ya a nivel superior y aquí estamos. Ah, Soy maestrante de la maestría también de nuestra casa de estudio. Tengo mi licenciatura en matemática, mi docencia y un montón de diplomados. ¿Para qué decir? Lo importante es que aquí estoy para servirles. Así que mi expectativa es dar el 101% de acompañamiento para usted y pues hacer amigos, por supuesto, llevarnos bien y hacer que esto de las cosas difíciles, buscar la medida que se hagan fácil. Y si son complicadas, pues busquemos apoyos cómo resolverlas. La cuestión es salir adelante y salir al otro lado, ¿verdad? Con la bandera en alto y decir, lo logré. Esas son mis expectativas. Así que quiero dejarles el micrófono a ustedes un ratito, el audio ahí para que todos sus compañeros se presenten y pues den su pequeño expectativa de unos 10 o 15 segundos. Bien, adelante. Los que no pueden, pues lo pueden hacer por medio del, del chat, ¿verdad? No sé si se encuentra Dani Membreño, está Karen también, Kenia, unos dos saludos para los compañeros que estamos acá compartiendo. Buenos días, Buenos días, Karen, bienvenida. gracias. Mis expectativas para esta materia es entender las derivadas, comprender todos los temas que usted nos desarrolle y pues terminar bien la materia. Excelente, Karen. ¿Quién más desea participar? Hola, buenos TDM. días. Adelante, Dani Membreño. Buenos días. Buenos días. Mi expectativa es mejorar el área de matemática y sacar mejor nota que el ciclo pasado. Excelente. Pues vamos a ver si lo acompañamos y que usted, ¿verdad? Se esmere también, ¿verdad? Igual que todos. ¿Alguien más que desea participar? Bien, vamos a dejarlo para otro momento entonces. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la metodología que vamos a trabajar. Si usted tiene alguna duda en la presentación, a medida yo vaya explicándole cuál va a ser
el sistema y la mecánica, cómo vamos a trabajar, pues por favor, pues me lo hace saber. Por mí no hay ningún problema. Ok, no sé si ustedes observan, chicos. Solo díganme ahí un ok hoy. Sí, Va, ok. Ahora vean, eh, para esta matemática 2 vamos a leer lo que es esta parte del descriptor, que esto es muy importante que ustedes lo vean, porque aquí le describe todo lo que es el abordaje del ciclo. Si usted quiere saber cómo el docente va a evaluar, si usted quiere saber qué contenidos vamos a ver en esta día o el siguiente clase, o cuántas unidades tiene lo que es eh, la cátedra, como también pues pueden observarlo, la forma de evaluación, cuáles son las competencias adquiridas que el estudiante debe de tener al final del ciclo. De igual manera, los criterios de evaluación, bueno, ahí van a observar ustedes poco a poco. Me gustaría que de los 10 de que estamos acá conectados, 11 el que va agregándose, bienvenido, bienvenida, quienes ya estuvieron escudriñando esta parte de la generalidad de la materia. Solo levántenme la mano por ahí, para dar más o menos, eh, saber si estamos hablando el mismo idioma. ¿Quiénes han estado ya revisando esta parte? Nos levantan la mano. El bien, Sonia dice que levantó la mano. Hmm, va, ok. Bueno, le va a caer de tarea que además que lo veamos ahora, ustedes lo puedan ver desde su casa, ¿verdad? O en el lugar donde ustedes consideren conveniente. Ahora, eh, el prerequisito es Mate 1, ustedes ya lo saben, son 80 horas que tiene el ciclo, 20 semanas que tiene el ciclo. Vamos a, no, yo sé que es la primera clase, pero mi deber es comunicarles. Vamos a salir aproximadamente en la primera semana de diciembre. Tenemos lo que es, si todo sale bien, en el nombre de Dios, ¿verdad? Este, son 20 semanas, son 2 horas teóricas y 2 prácticas. Aquí voy a ser eh, bien descriptivo porque no vamos a estar conectados porque es 10 horas, pues. Por ejemplo, hasta las 10 y 20 de la mañana, pues yo creo que no es muy recomendable, sino que lo vamos a hacer unas 2 horas sincrónicas y las otras 2 horas las vamos a hacer asincrónicas por semana. Por ejemplo, si la clase empieza a las 7, la voy a hacer sincrónica, los que puedan conectarse a esta hora, excelente, bienvenidos, pero yo siempre voy a estar por acá, eh, dando y desarrollando los contenidos. Luego hacemos una pausa y luego ustedes se quedan trabajando en la parte asincrónica que se refiere a las semanas prácticas. Eh, Cuando hablo de las horas prácticas, me refiero que el docente pues le imparte su clase de una manera sincrónica y el otro bloque de clase, pues usted lo va a tener que trabajar bajo las orientaciones del docente. Usted lo puede trabajar en el momento que usted considera oportuno, ya solamente que usted se proyecte, se programe y usted decida en qué momento, por eso se le llama asincrónica. Eh, Usted siempre en la plataforma pues va a tener que escudriñar y va a tener que revisar cuál va a ser los ejercicios, porque como dice horas prácticas, los ejercicios, las pequeñas guías que le vamos a llamar por semana. Eh, la duración de la clase son 50 minutos. La asignatura es completamente virtual. Cuando hablo completamente virtual es que tanto el docente como el grupo de estudiantes
decide de qué manera se va a abordar. En este sentido, vamos a trabajar de una manera sincrónica a las 7 de la mañana. Vamos a estar aquí conectados los días sábados. El que pueda conectarse, no, pues, yo subo la grabación, no hay ningún problema. Por eso se le llama completamente virtual. Y después el siguiente bloque ya sería asincrónica bajo la orientación de su docente, como lo dije, y usted puede trabajar en el momento que considere más conveniente. Aquí está una pequeña descripción, dice de que la asignatura proporciona al estudiante los fundamentos matemáticos necesarios para el curso de los niveles superiores. En este curso se estudian las aplicaciones de la derivada, el cálculo integral, integrales indefinidas, integrales definidas e integrales impropias. Esto es una pequeña pincelada sobre lo que se refiere eh, la asignatura. Aquí ya no vamos a ver nada que ver con la mate que vimos, eh, mate uno, y sí nos va a servir de base. Espero de que ustedes esos materiales, esos cuadernos que del matemática uno, va a llegar un momento que lo vamos a necesitar. Por si al caso se nos ha olvidado algún contenido, vamos a tener que hacer algún pequeño repaso y decirle, bueno, busquen en los contenidos de la mate uno para que pueda enlazarlos con los contenidos nuevos. Esto no quiere decir de que no sirvió lo que vimos el ciclo pasado, al contrario, es la base. Y bajo esa base vamos a construir eh, pues nuevos aprendizajes activos que le van a servir a ustedes en su formación académica. Luego venimos con lo que es la función clave. La función más que todo pues es lo principal, ¿verdad? Y nos dice que es desarrollar las capacidades para encontrar límites en expresiones algebraicas, derivadas de expresiones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, integrales y sus aplicaciones en diversos modelos matemáticos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque es deber del estudiante que lo vea, es deber del estudiante que se familiarice y que empiece ya a conectarse, ¿verdad? Valga la redundancia en ese contexto que requiere o que la asignatura pues lo exige y lo permita. Dice que en este apartado, jóvenes, en las unidades de competencia, aquí pues usted al finalizar, dice, esta asignatura, habrá adquirido conocimientos sobre los fundamentos matemáticos necesarios para aplicaciones de diversos modelos matemáticos de niveles superiores. En este sentido, pues cuando ya vayamos terminando o llegando a la semana 19, yo le puedo decir, bueno, ya llegamos al nivel de exigencia de la asignatura. En este sentido, pues ustedes como estudiantes pues tendrían que ver alcanzado este tipo de competencia. Pues eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Bien, aquí pueden observar ustedes, eh, para que ustedes gusten o vayan leyendo un poco, vamos a ir un poco así a la carrerita para que va a llegar un apartado en que sí es necesario explicar a profundidad. Tenemos lo que es la aplicación de la derivada. Aquí está la unidad uno. Están todos los contenidos que vamos a ver de la unidad uno. Y esta mañana pues vamos a ver lo que son los extremos de una función. Luego viene lo que es la unidad número 2, que es la integración. Aquí tenemos algunos conceptos y algunos contenidos que vamos a desarrollar. Al terminar la unidad 2, vamos a trabajar siempre con la integral, pero ya si estuvimos, es como que ustedes se imaginen una piscina, ¿verdad? Solamente a la orillita. Ya la unidad 3, pues ya empezamos a ver un poquito profundo todo el mundo matemático, ¿verdad? Para que ustedes, eh, no es que vamos a exigirles, sino que, bueno, hay cosas interesantes y cositas que ustedes tienen que aprender, pero como la base de la unidad 2 nos va a servir para la unidad 3. Y por último tenemos las integrales impropias.
eh, son 4 unidades que vamos a ver durante todo lo que es el ciclo y la unidad número 4 pues solo tiene lo que son 2 contenidos. Ahora, aquí viene la parte de las estrategias metodológicas, que los mencioné al principio. Me gustaría que Karen, no sé si se encuentra ahí Karen, ya que usted fue la primera en romper el hielo y eso pues me alegro. Decirles de que me gusta que mi grupo de estudiantes pues, sea activo, que esté preguntando, que participe. Yo le doy toda la confianza y todo el espacio. Y si nos equivocamos, no hay problema, nadie nace aprendido. La intención es que nos relacionemos, porque la computadora pues simplemente es un medio de enlazarnos entre el estudiante, docente, docente, estudiante. Pero esto no quiere decir de que, no sé, ¿verdad? Estamos a nivel superior ya, somos personas adultas y por lo tanto pues ya el miedo pues tenemos que romperlo. ¿Cómo se vence el miedo? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, enfrentándolo. Y pues yo no soy de los docentes, ¿verdad? Bueno, si yo lo que hacemos, o eh, por ejemplo, desarrollando un contenido en el cual pues usted merita, pues mire, de esta forma tiene que hacerlo mejor, pero no lo haga de esta manera. Si lo vamos a corregir de una manera muy profesional y ética, modo, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no sé si Karen me podría leer lo que son las estrategias metodológicas, por favor. Silic, las estrategias metodológicas en la plataforma serán: el 50% del curso será desarrollado en clases teóricas mediante videoconferencias, exposiciones dialogadas, foros, guías de estudio y demostraciones y resoluciones de ejercicios. El 50% del curso será desarrollado en clases prácticas mediante trabajos colaborativos en Miro.com o en Jamboard u otras aplicaciones de la plataforma virtual. Portafolio digital, investigación bibliográfica y actividades como desarrollo de guías de ejercicios o casos prácticos, ya sea de forma individual o grupal. El peso de las estrategias metodológicas será laboratorios el 60% y los parciales un 50%. Ok, gracias Karen, pero ahí vamos a corregir los parciales. Si ustedes suman 50 más 60 son 110, ahí sería 40, ¿verdad? Para el 100% de lo que es su nota. Vean, lo que yo les explicaba, ¿verdad? La primera clase va a ser sincronizada, que es la parte teórica, y el otro 50% pues son los trabajos colaborativos de una manera sincrónica que vamos a trabajar. Eh, Cuando dice en el apartado donde dice miro.com o Jamboard, es la forma en que ustedes van a trabajar, que son pizarras. Estas son pizarras, ¿verdad? Hay una aplicación que es Noteboard, que es la aplicación que yo utilizo para dar las clases, que sería bueno, pues, de que ustedes descargaran, es gratuita, de lo que es esa pizarra. Lo único que para tener un poquito de presentación es de tener lo que es alguna pizarra, ¿cómo se le llama? Tablet gráfica, ¿verdad? Que tiene su propio lápiz. Pero en el camino, pues vamos a ir eh, corrigiendo y lo vamos a poner un poquito más de acuerdo. Ahora, vamos a hacer trabajos individuales, vamos a trabajar de manera colaborativa. Eh, Me gustaría saber de los 16 que estamos, quiénes fueron mis estudiantes en el Mate 1, que levanten la mano. Dos. Ok. De estos dos, me gustaría de una manera voluntaria que me le explicaran sus compañeros en que también levantó la mano Naiden, sí. Que le explicaran a sus compañeros que estamos acá en qué consiste la técnica del portafolio virtual. Naiden o cualquier compañero, si ustedes se recuerdan que lo desarrollamos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Lo que es el portafolio virtual son ciertas guías
que usted dejaba en la plataforma por cada clase desarrollada, en la cual se iba recopilando esa información y esos ejercicios para entregarlos a lo que era el final de ciclo, lo que eso sumaba, si mal no me equivoco, el 60% del laboratorio para ese ciclo, para finalizar el ciclo, perdón. Muy bien, gracias Naiden. Y gusto de saludarla hoy. Como lo dijo Naiden, ¿verdad? Este portafolio virtual, quiero preguntarles también a los chicos que por primera vez van a tener la experiencia de trabajar y para mí pues es un gusto. No sé si ya han trabajado con esa técnica en alguna asignatura virtual. Ok, vamos a ver, tenemos un chat. Ok, Marisol dice que yo no. Ok, tampoco Dani. Vaya, fíjense de que como los que estuvimos con nosotros o que estuvieron conmigo en Mate uno, la verdad, el portafolio virtual es una navaja de doble filo. ¿Por qué les digo así? Porque si usted no va al día con las actividades, ahora lo que voy a hacer es bajar de exigencia, eh, al final pues, usted va a sentir un poquito pesado, porque no es lo mismo ir haciendo 5 ejercicios a la semana o 6 ejercicios a la semana que hacerlos todos al final del ciclo. Yo les recomiendo en general que no dejemos acumular las pequeñas ejercicios o guías prácticas. Vayamos haciéndolo y los vayamos reciclando. Yo les voy a dar nuevamente el formato, lo voy a colocar ya en la segunda parte de la clase, en el segundo bloque, que sería de una manera asincrónica. Eh, lo voy a colocar y si ustedes tienen alguna duda, pues durante las siguientes semanas, cómo empezar a trabajar lo que es el portafolio virtual conmigo, pues sería un placer explicarles, o si no que por medio del chat también ustedes pueden. Eh, si están acá es porque ustedes ya están en lo que es en el grupo de WhatsApp, aunque el medio de comunicación oficial de la Univo, pues es la mensajería por medio de la plataforma o si no por correo electrónico. Pero yo entiendo de que para meterse al correo uno tiene que ingresar y buscar ahí, o para meterse a la plataforma, no es como en el WhatsApp, la que de un solo. Ustedes pueden buscarme ahí por WhatsApp. Lo único que vamos a crear algunas normas de convivencia, que ya a partir de las 6 de la tarde, pues si es día normal, yo sé que yo no voy a estarles mandando mensajes a esta hora. Ayer les mandé eh, porque me necesitaba comunicarme con ustedes y empezar ya a tejer ese canal de comunicación, ¿verdad? Y mandarles mensajes o solamente aviso que no requieren de que usted esté texteando, ¿verdad? A menos que sea una emergencia, alguna nota que usted tenga pendiente o alguna situación que considere usted importante, pues entonces sí, ¿verdad? Pero ya después de las 6 de la tarde, yo no lo voy a estar eh, interrumpiendo porque yo sé que ya venimos de una jornada de trabajo, algunos 8 horas, otros más de 8 horas. Entonces, pues vamos a tener eh, ese hábito, me comprometo, ¿verdad? Yo a veces yo sé que con tal de tenerlos al pie del cañón, con tal de tenerlos a ustedes informados, pues, pero sí voy a tratar la manera de usar menos en esas horas. Entonces, cuando dice aquí peso de estrategias metodológicas laboratorios, no quiere decir que el laboratorio va a valer 60%. Ese laboratorio, por políticas del sistema de evaluación que tiene nuestra casa de estudio, la UNIVO, eh, lo describe de esta manera. Sin embargo, el laboratorio, pues el docente queda a criterio del docente en repartir ese 60%, ya sea en una tarea individual o un trabajo colaborativo o elaboración de defensas
o puede ser un foro o laboratorios cortos en en el aula virtual. De modo de que si yo le doy un porcentaje a cada una de las actividades que yo he mencionado y al final suman el 60%, entonces ahí queda lo que es el laboratorio. Eh, yo siempre pues voy dependiendo cómo el estudiante quiere, pues yo voy a estar acá eh, poniéndonos de acuerdo cómo vamos a evaluar, ya sea por unidad, ¿verdad? Y los parciales, pues son intocables que tienen lo que es el 40%. No sé si hay alguna duda en esto. Muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta? No, Alex. Va, ok, gracias, Karen. Sí, Samali, dice que Samali, buenos días. Disculpe, hay algunos que no tenemos acceso al portal. Eh, vaya, eso es importante. Si ustedes, muchachos, conocen, por ejemplo, compañeros que están becados, y yo entiendo la forma como es que la organización y la UNIVO trabajan, pues yo tengo la obligación de estarles compartiendo a ustedes los enlaces, las tareas, pero me gustaría de que bajen la información, compañeros, a los de ustedes, para que puedan agregarse lo que es el grupo de WhatsApp, porque ahí sí los quiero tener a todos y ahí todos tenemos acceso. Si ustedes conocen algún compañero o compañera que no puede ingresar al campus por ser becado o por cualquier índole, hombre, seamos un poco ahí eh, este, tolerantes, ¿verdad? Y ser un poquito parcial en ayudar a los compañeros. Así que avísenos, por favor, o denle en el link para entrar lo que es al grupo y ahí estamos, ¿verdad? Ahora, para ir terminando y entrar ya en materia, y esto era lo más importante, ustedes lo pueden ver des- después, ¿verdad? La evaluación, ya lo hemos mencionado, dependiendo del 60%, pues así lo vamos a distribuir, dependiendo de la necesidad del estudiante y la exigencia de los contenidos. Ahora, este, vamos a la otra parte, que esto sí ya es de nosotros. Permítanme.
Ok, perdón ahí la interrupción. Se me fueron los controles. Este, en esta ocasión, pues vamos a ver un poco cómo empezamos con las aplicaciones de la derivada. Y esto fue lo último que vimos en Mate 1. Los chicos que estaban ahí conmigo, esta diapositiva pues se les va a hacer un poco familiar. Vamos a repasar, muchachos, hacia la rápida un poco sobre lo que es la derivada, definiciones, características, importancia, un poquito de historia hacia lo rápido, algunas propiedades, para desempolvar un poco aquellos conocimientos previos, aquellos conocimientos adquiridos de este contenido para poderlos enlazar con los nuevos contenidos de mate de la derivada, ¿verdad? Bien, ahora pues vamos a hablar un poco hacia la rápida sobre la historia de la derivada, conceptos de la derivada, derivada de una función y teoremas de las derivadas, para, eh, para poderlo entender un poco sobre lo que estamos hablando. Ahora, para comenzar con esta pequeña lectura, los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época de la Grecia clásica, en el siglo III antes de Cristo, pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después. O sea, de que esta ciencia o esta parte de la matemática del cálculo, pues ya estaba, muchachos, antes de Cristo. Y pues ya como ya había una segmentación, pues cuando ya vino el famoso Newton y Leibniz, que se consideran algunos físicos y matemáticos, ya en el siglo XVII, pues ya le dieron bastante apogeo. Ahora, existen dos conceptos de tipos de geométricos que dieron origen a la derivada. El primero dice que es el problema de la tangente a una curva y el problema de los extremos y máximos y mínimos, que esto es lo que vamos a ver en la mañana. Sin embargo, pues estos conceptos y a la rápida de derivada dice que es un conjunto en el cual pues que dieron origen a lo que hoy en día conocemos como cálculo diferencial. La derivada, muchachos, es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas y es aplicado en todas las áreas, en la área de administración, en la área de economía, en la área de ingeniería, en la área de la salud. Bueno, recordemos que la matemática es universal y por ser una de las ciencias bases, pues lo podemos aplicar en todas las áreas. Ahora, el resultado de una derivada, el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Quiere decir que cuando nosotros derivamos, estamos prácticamente dando un resultado de un límite. Eh, Hablando un poco sobre lo que son límites, límite se refiere únicamente, así como un lenguaje coloquial, es hasta dónde nosotros podemos aproximarnos o podemos acercarnos a un valor. Como que yo les diga a ustedes que estamos en un precipicio y yo les digo, muchachos, ¿hasta dónde pueden ver? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque si nos adelantamos más, puede ser que nos caigamos al precipicio. Entonces, pues el límite es el tope, hasta donde yo puedo llegar a un punto específico, sin tocarlo y sin llegar específicamente a él. La definición, muchachos, de la derivada, aquí está. Vean ustedes la derivada de una función o una derivada de una función, es el límite de un valor h que atiende aquí a cero. Y aquí hacemos la operación respectiva. Algo importante, no se puede olvidar que podría no existir tal límite si ser la función, por lo tanto, no derivable en ese punto. Quiere decir que si el límite no existe, no podemos derivar. Eso es lo que en teoría nos está diciendo, ¿verdad? Ahora, dada una función, recuerde que una función pues nos está dando una orden que lo que tenemos que trabajar si esa función es para hallar su derivada, podemos hacerlo de dos formas. Es decir, para poder derivar una función real, lo podemos hacer mediante el límite subanterior o mediante la tabla de las derivadas. Cuando hablo de las tablas de la derivada,
ahí estamos mencionando las propiedades y las operaciones respectivas que se pueden hacer cuando vayamos a derivar. Eh, Como ya el límite se refiere a la matemática uno, pues vamos a trabajar un poco más sobre, en mate 2 sobre las derivadas y yo, en este sentido, vamos a trabajarlo mediante las tablas, que son algunas propiedades y algunas reglas de la derivación eh, que las vamos a ir viendo y ustedes pues las tienen que ir manejando con seguridad. ¿Verdad? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, esto sea lo rápido también, ¿verdad? Ahora, si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. Cuando hablamos de funciones continuas, si ustedes se recuerdan que cuando nosotros tenemos una, una, una gráfica, ya sea lineal, cuadrática, cúbica o polinomial, independientemente de cuál sea, si en esa gráfica existe un corte o existe un pico, que así se le llama matemáticamente, o un espacio o un precipicio de rangos de intervalos, eh, entonces lastimosamente pues no es una función continua, sino que es una función descontinua. Y nosotros pues por ende pues vamos a trabajar con lo que son las funciones continuas en ese punto. Ahora bien, aquí se lo he puesto en rojo, dice que la pendiente de la derivada de una pendiente es la inclinación de la línea recta que pasa justo por encima del punto X y que es tangente a la gráfica de la función evaluada en X. Aquí tenemos lo que es, vean ustedes, la gráfica color roja es la gráfica de la función, ¿verdad? Aquí esto es una función continua. Si ustedes observan, no hay ningún corte, no hay ningún espacio, no hay ningún pico, sino que simplemente lo que hay es una curva que va a llegar a tocar un punto, puede ser, ¿verdad? O puede ser que sea una función infinita. Sin embargo, pues esta función es derivable. Y lo que mencionaba, ¿verdad? Que es es el punto. Va a llegar un momento en que eh, esa tangente va a tener algo en común con la función derivada y a esto se refiere lo que habla sobre lo que es la tangente. Ahora, por otra parte, vamos a trabajar con lo que es como, ok. En esta otra parte que vamos a trabajar o que vamos a leer un poco, voy rápido muchachos porque estoy dando algunas pinceladas sobre lo que es definiciones de la derivada. Lo hago con la intención de ir escudriñando aquellos conocimientos previos que ustedes ya tenían o tienen por nivel de competencia, porque si pasamos mate uno significa que usted logró el nivel de competencia de la asignatura y pues esto pues entre comillas pues ya lo manejamos. Pero yo eh, reconozco que algunas veces pues si no lo practicamos pues se nos olvida. Ahora, el concepto de la derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Por ello dice que es una herramienta de cálculo fundamental en estudios, como yo les estaba diciendo, que era aplicada en economía, en administración, en la parte de lo financiero, en la parte de ingeniería, en la parte de la salud y no olvidando estas otras ciencias, ¿verdad? La derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones reales o variables reales, puesto que nos indican la tasa de variación de la función en un instante determinado o para un valor determinado de la variable, si esta no es el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada de una función para un valor de la variable es la tasa de variación instantánea de dicha función y para el valor concreto de la variable. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender esto? En este apartado nos explica que la derivación constituye
una de las operaciones más importantes. ¿Por qué? Porque para determinar un valor determinado, si realmente está a tiempo. Cuando yo digo que si realmente está a tiempo es porque si realmente existe, siempre y cuando cumpla alguna de las características. Recuerden, para que una función se pueda derivar, tiene que ser continua. Y si no es continua, pues únicamente pues podemos decir es derivada hasta este punto. Y luego pues decir derivada hasta este otro punto. Pero lo más ideal es que trabajemos nosotros con funciones continuas. Un aspecto importante en el estudio de la derivada, jóvenes, de una función es que la pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva a un punto representa la rapidez del cambio instantáneo. Así es. Eh, en la gráfica que yo les presenté en la diapositiva anterior, en donde reflejaba lo que era una función continua y de repente pues eh, se toca un punto que era la recta tangente que pasa por encima de la función, entonces pues se tiene que ver con qué rapidez o con qué inclinación está esa recta tangente a la curva de la función continua. Eso es lo que les quiere decir. También a la hora, muchachos, de saber calcular la derivada de una función en un punto, es conveniente ser capaz de determinar rápidamente la función derivada de cualquier función. La derivada nos informará de con qué celeridad va cambiando el valor de la función en un punto considerado. Cuando ya nosotros estamos viendo la rapidez con que se calcula la derivada, pues entonces el estudiante pues claramente con seguridad y entusiasmo pues debe de manejar las propiedades, porque derivar no simplemente es inflar vejigas y reventarlas, ¿verdad? Sino que es eh, hacer un proceso algorítmico, un proceso algebraico respetando las características de la naturaleza que tenga la función. Además de eso, pues el estudiante debe de ser capaz de decir y de tomar la buena decisión qué propiedades aplicar, porque hay propiedades logarítmicas, hay propiedades exponenciales, hay propiedades trigonométricas, hay propiedades con radicales, exponenciales, como lo mencioné, logarítmicas, y dependiendo esas propiedades y dependiendo de la naturaleza de la función derivable, así lo tenemos que aplicar. Pero esto no es de preocuparnos, sino que simplemente de tomar un poquito de responsabilidad y de práctica. Y ya le digo, si nosotros no estudiamos con antelación y no tenemos a la mano las propiedades y no practicamos, se nos va a hacer un poco difícil. Pero aquí vamos a asumir un compromiso de que usted pues claramente pues va a estar atento y cualquier duda pues aquí estamos para apoyarnos, ya sea si yo no puedo, pues sus compañeros también, ¿verdad? Porque estudiar a distancia, jóvenes, pues se requiere de mucho compromiso, de mucha disciplina, de mucho hábitos, porque yo entiendo que llevar una materia virtual y más numérica, pues requiere un poquito más de atención, y ¿verdad? Y tener un poquito de desconfianza y decir, no, yo tengo que ponerle empeño a esta materia. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? Ok. Ahora, aquí viene lo más interesante, ¿va? Ya se terminó en la lectura del cuento, pues hoy vamos un poquito ya al ejercicio, a la práctica, donde ya todos pues, vamos a estar con los ojos más vistos. Bien, cuando nosotros vayamos a derivar, hay varias operaciones que se pueden hacer con la derivada. Veamos entonces, recordemos un poquito sobre esto. Aquí tenemos una propiedad y esta es una propiedad de potencia. ¿Qué nos quiere decir? Si tenemos una función en donde tiene potencia, para poder derivar, si ustedes observan, entonces dice, el exponente pasa al frente de la variable, en este caso es nx, y al final pues le restamos lo que es una unidad al exponente. Y esto pues se refiere a la misma propiedad de potencia. Aquí tenemos un ejemplo.
Veamos, tenemos esta función polinómica que tiene uno, 2, 3, 4 términos y yo quiero encontrar la primera derivada, si usted quiere encontrar la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Pero veamos, yo voy a calcular la primera derivada de esta función evaluada en todos estos términos de x. Ahora, aplicando la propiedad de potencia de la derivación, este 4 pasa a multiplicar al 3 y se hace lo que es el 12. Luego, ¿qué sucede con el exponente? Bueno, como nos dice la propiedad, se le va a ir restando una unidad y quedaría 12x al cubo. De igual manera, recordando un poco cómo derivar, chicos, una función algebraica, porque esta es una función algebraica, este 3 vuelve a multiplicar a la variable x y el exponente pues se le resta una unidad y quedaría 3x al cuadrado. Volvemos a aplicar la propiedad de las potencias. Este 2 como exponente pasa a multiplicar al 2, que sería pues el coeficiente de la variable x, que sería 4, ¿verdad? Y en la potencia pues le restamos una unidad y quedaría x. Ahora, veamos lo siguiente. Igual, ¿verdad? Aunque usted no vea aquí exponente, yo voy a preguntarles a ustedes qué exponente es el que tiene el último término, que sería 5x. ¿Alguien me puede responder? Hola, Sí, adelante. Dani. creo que X equivale a 1, entonces Sí, X por 5 sería 5. sí. Ahora, como ya le dijo Dani, y gracias Dani por ahí por tu participación, si yo aplico lo que es a restarle una unidad, aquí nos queda x elevado a 1 menos 1 y sería 0. Y como ya Dani ya habló, pues quiero escuchar la voz de una señorita. ¿Y qué pasa cuando la base está elevado a 0 potencia? ¿Qué sucede? Señoritas, ¿qué sucede cuando la base está elevada a la 0? Esto lo vimos en Mate 1. ¿Alguien más sabe? Vamos a echar ahí. Cuando Exacto. se refiere, no, ya, perdón, ya respondí. No, no, no. Adelante, Marisol. Cuando se refiere que está elevado a la cero potencia, se refiere como al 5. No. Se refiere a lo que es a 1. ¿Por qué? Porque toda base elevada a la 0 siempre da 1. Y 1 multiplicado por 5 es 5. Ahí sí, Marisol, ahí sí tiene razón, ¿verdad? Ahora, si esta es la primera derivada. Ahora, saquemos la segunda derivada. Es el mismo proceso. Cuando usted va a sacar la segunda derivada de una función algebraica, hacemos el mismo proceso cuando derivamos la primera. Veamos. Si la primera derivada de esta función evaluada en x nos dio 2x al cubo más 3x cuadrado más 4x más 5, al aplicar la segunda derivada sería 3 por 12 es 36. Le restamos una unidad y quedaría 2. Los signos pues se respetan. Luego este 2 quedaría aquí en 6 y este quedaría en ¿cuánto? En 1, ¿verdad? Porque el 12 le resta una unidad. Y igual acá, ¿verdad? Este 1 pasa a multiplicar al 4 y aquí se nos convierte la x en potencia 0 y aquí es 1. Ahora, a ver si se recuerda, aquí les voy a hacer otra pregunta. Aquí estoy sondeando algunos conocimientos previos, ¿verdad? La derivada de una constante, ¿a cómo es igual? A cero. A 0. Muy bien, Catherine. Entonces, por eso es que acá no escribimos nada, porque como aquí estamos derivando lo que es el 5, pues aquí nos daría 0.
Esta es la segunda derivada. Y si usted quiere seguir, haga el mismo proceso hasta llegar a lo que es a la constante 2. Si usted quiere acá la quinta derivada, aquí nos daría cero, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es cero. Bien, ¿alguna pregunta? Continuamos. Ahora, en la suma, si nosotros vamos eh, a derivar una función en el cual sea una suma, nos dice que la derivada suma de dos funciones, es decir, si vamos a derivar dos funciones y las vamos a sumar, ¿qué nos está diciendo? Que es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. Es decir, aquí tiene la función y esta v más u más v, si son dos funciones, entonces lo que tenemos que hacer es derivar las dos funciones. Y aquí hemos aplicado lo que es la suma. Si nosotros queremos restar dos funciones, entonces se hace el igual que la suma, con la diferencia de que en vez de sumar vamos a restar, ¿verdad? Es decir, si tenemos una función u, una función v, le sacamos la derivada, al igual que la v, le sacamos la derivada y luego lo restamos. Ahora, tenemos otra operación del producto. La derivada del producto de dos funciones es igual al primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. Esto no es un trabalengua, muchachos, sino que simplemente nos están dando una explicación qué hacer en el momento de que nosotros vayamos a encontrar el producto de dos funciones. Ahora veamos. Tenemos esta función y aquí tenemos un producto de dos funciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Encontrar la derivada del primero y lo voy a multiplicar por la segunda función. Luego dice, más la segunda función, que en este caso, que sería la primera, perdón, que sería u, lo multiplicamos por la derivada de la segunda función. Eso es todo. Estas son reglas las que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cociente? La derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador dividida por el cuadrado del denominador. Si nosotros vamos a derivar una función en el cual es cociente, vean lo que tenemos que hacer. Vean ustedes. La primera derivada de la función evaluada en X va a ser igual a ¿quién? Veamos. A la derivada del numerador multiplicada por la función del denominador más la función del numerador multiplicada por la función del denominador, es decir, la derivada de la función del denominador. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el cuadrado del denominador de la función, que en este caso es v al cuadrado. Ya vamos a ver unos ejemplos cómo que se aplican estas operaciones cuando vamos a derivar. Ahora, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo algunas propiedades de la derivación. ¿Qué sucede si la función tiene alguna raíz? Porque puede ser que en el camino encontremos una función que tenga raíz. Y pues puede ser una raíz con cualquier índice. Puede ser una raíz cuadrada, puede ser una raíz cúbica, una raíz cuarta, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se hace en general? Leamos. La derivada de la raíz, independientemente cuál sea su índice, de una función es igual a la derivada del radicando. Cuando digo radicando es lo que está dentro del radical. En este caso es cuba. Partida por n veces la raíz enésima de la función radicando elevado a n menos 1. ¿Qué es esto? Esto no quiere decir que esté en chino, sino que simplemente pues tenemos que obedecer esa regla cuando vayamos a derivar una función que tenga raíz. Ahora, tenemos una raíz. Entonces digo, para poder derivar la función de un lado en x que tenga una raíz, dice que va a ser igual a ¿quién? Saco el radicando y voy a derivar el radicando. Y lo voy a dividir entre ¿quién? Entre el índice de esta raíz por, vean ustedes,
el radicando o el radical de toda la función, pero si ustedes observan, lo que está dentro de la raíz, le voy a restar el índice y le voy a quitar una unidad. Esto es lo que hacemos. Y yo entiendo que al principio, pues el estudiante no entiende con la teoría, pero cuando vayamos a ver algunos ejercicios que al final de la clase vamos a colocar, entonces sí vamos a comprender un poquito mejor. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Bien, continuamos. Va, veamos la potencia. Si tenemos una función en el cual, ¿verdad? Tenemos lo que es eh, que está elevada a x potencia, lo que tenemos que hacer es la derivada de una potencia o una función potencial es igual al exponente por la base elevada al exponente, menos 1, y por la derivada de la clase. Veamos entonces, veamos. Tenemos esta función y vamos a aplicar a la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es igual a lo que hicimos en el ejemplo anterior que presentábamos, ¿verdad? Eh, el exponente pasa a multiplicar y luego pues yo le resto la unidad y le vuelvo a multiplicar la derivada de esta función. Y eso es lo que se hace. Repito, si usted lo ve complicado, a la hora de irnos ya a los ejercicios lo va a hacer un poco más sencillo. Ok. Ahora, los vamos a ir un poquito a lo que es el ejercicio ahora, chicos. Solo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 5 minutos para que usted pueda levantarse y pueda hacer lo que usted considere y luego dentro de 5 minutos volvemos. Entonces, si son ahorita las 8, vamos a regresar por tarde a las 8:06 a la clase.
Bien, vamos a continuar, muchachos. Quiero preguntarles cómo se sienten, si se sienten aburridos, pues, porque estamos compensando con lo que es la teoría, chicos. Pero ya a partir de hoy, pues ya entramos con todos los poderes, lo que es al contenido de ahora, pues, que serían máximos y mínimos de una función. Lo hice con la mejor intención de desempolvar un poco esos conocimientos previos que adquirimos el ciclo pasado, ¿verdad? Ahora, veamos. ¿Qué es lo que vamos a aprender con la derivada? Pues vamos a localizar y vamos a identificar los valores máximos y mínimos de una función. A menudo muchos problemas en la práctica exigen el mejor resultado posible para una situación. La derivada proporciona este resultado. Aquí lo que vamos a conocer es que si nos dan una función, muchachos, ya sea cualquier tipo de función, polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, cualquiera que sea, pues lo que vamos a hacer es simplemente exigir ese nivel de que tiene lo que es la derivada para que nos proporcione este resultado. Ahora, eh, cuando hablamos de extremos, estamos hablando de las puntas. Imagínense que si nosotros tenemos un cable o un cabello, lo agarramos de los extremos de punta a punta. Entonces, puede ser que esa función tenga un extremo mínimo o un extremo máximo. Y eso es lo que vamos nosotros a estudiar a partir de un intervalo. Recordemos, muchachos, que un intervalo es un conjunto de datos, un conjunto de puntos específicos, en donde esos puntos cumplen con lo que es algunas restricciones, ¿verdad? Siempre y cuando estas funciones que nosotros vayamos a encontrar su máximo o mínimo o viceversa, pues tiene que ser una función continua. Ahora veamos, ¿en qué consisten los extremos absolutos? Imagínense que tenemos una función cualquiera y tiene un dominio. Cuando hablamos de un dominio que representa la letra D, estamos hablando, muchachos, de todo el conjunto de partidas de la variable, que en este caso estamos hablando específicamente de las variables independientes. Vamos a decir que esa función tiene un valor máximo absoluto en el dominio y en un punto C. Es decir, que si yo tengo lo que es una función en un punto determinado llamado C, vamos a decir que la función de evaluada en X tiene que ser menor o igual que esa función en ese punto específico C, siempre y cuando que para todos los valores que vayamos a evaluar en X pertenezcan al dominio. Entonces, si no pertenecen al dominio, entonces no podemos eh, valorar o hacer eso, ¿verdad? Ahora, si un valor mínimo absoluto, ahora vamos a hablar un poco sobre los mínimos absolutos, siempre y cuando pertenezcan al dominio en un punto C, entonces esa función en ese punto X o en ese punto que vayamos a evaluar en X, tiene que ser mayor o igual que en ese punto C determinado, siempre y cuando nos dan esa condicionante que se va a dar esta desigualdad, va siempre y cuando tiene que pertenecer siempre a todo el conjunto del dominio. Aquí tenemos un pequeño, una pequeña gráfica. Imagínense que esta función, miren, esta función es continua y tiene dos puntos o tiene dos extremos. Por ende, el extremo mínimo es el que está más cerca del eje de las X. Vean ustedes, todos los valores mínimos absolutos, si la función estrictamente esté en el primer cuadrante, ¿verdad? Es el que está más cerca del eje X que llamadas abscisas. Ahora bien, si es el otro extremo, si se aleja de las abscisas, entonces, y pertenezca siempre la tendencia
al primer cuadrante estamos hablando de máximos absolutos. Ahora veamos, estos puntos, tanto mínimos como máximos, tienen un punto definido sobre la recta. Y esos puntos son 1 como mínimo y 2. Entonces aquí tenemos un intervalo cerrado, es decir, que ni los números, o sea, ni los valores que están antes de 1 no pueden ser mínimos absolutos, ni los valores que sean mayores que 2. Simplemente que hay una restricción y es que hay un conjunto de intervalos. Puede ser 1.1, 1.2, 1.3, hasta 1.9 o 1.9999, pero siempre está dentro de ese intervalo. Ahora, siempre hablando sobre los máximos mínimo local, en una función definida en un conjunto S, ¿verdad? No sé qué conjunto es, ni tampoco no sé cuántos elementos tiene ese conjunto S. Dice que tiene un máximo relativo en un punto C, es decir, en un elemento en C que pertenezcan al conjunto S. Si existe un cierto intervalo abierto, llamado I, que contiene a C, o sea, a un elemento del conjunto S, siempre y cuando esa función evaluada en X sea menor o igual, esta es una desigualdad, de la función evaluada en ese punto C. También nos dice que para todos estos valores de X, situados en qué, en ese intervalo que tenga elementos o puntos en comunes en el conjunto S. El concepto de mínimo relativo se define del mismo modo con la desigualdad de la invertida. Ahora, veamos esta otra gráfica. Aquí vamos a entender un poquito más y quiero que por favor pues me presten atención y si tienen alguna duda pues interrúmpanme o levanten la mano o de una sola vez hagan la pregunta. Vean ustedes, aquí tenemos una función continua que con cierto desnivel ya casi en el extremo. Y aquí tenemos el eje X. Aparentemente, identifiquemos dentro de estos puntos cuál sería el extremo mínimo o mínimo absoluto o el máximo absoluto. Si ustedes observan, en el punto A, aquí tenemos un mínimo absoluto. No hay valores menores en de la función. Y también es un mínimo local. Luego, al ver la tendencia de la gráfica, observamos que en el punto D hay un máximo absoluto. Y esto pues no quiere decir que no sea el extremo. Es un máximo absoluto interno dentro de la función continua. Ahora veamos, si este punto D es el máximo absoluto, quiere decir que no hay valores mayores de la función. Y también es un máximo local, ¿verdad? Ahora, si en este punto C como en este punto E, aquí hay una recta tangente. También se considera como el mínimo local. Cerca de él no existe un valor menor que F. Ahora veamos. También en este punto, esta recta tangente, también existe un máximo local en donde no hay valores menores de esta función cerca de él. Entonces, aquí aprendimos lo siguiente, que pueden haber puntos internos que pueden ser máximo local y pueden haber puntos internos que sean mínimos locales. Aquí también nosotros podemos detectar posibles resultados como por ejemplo el máximo y el mínimo absoluto de una función determinada. Para ir viendo y analizando un poco, aquí tenemos algunos ejemplos de una función continua. Vean ustedes, todas estas son funciones continuas. En ningún punto se rompe la continuidad y como también en ningún
punto existe un puente o un vacío, ¿verdad? Dentro de esa continuidad. Ahora, en esta otra función, vean ustedes, esta es una función cúbica que prácticamente el eje X pues sería la tangente. Ahora, si nosotros vamos a derivar un punto en cero, entonces pues nos va a dar como cero, pero no necesariamente hay un máximo o un mínimo. No exacto, ¿verdad? Aquí en esta función no necesariamente tiene que haber un máximo o un mínimo. Además, podría existir extremos, sí, podría existir extremos, pero simplemente hay que investigar o conocer cuáles serían esos puntos extremos. Ahora, con el apoyo de algunos teoremas, como por ejemplo el teorema de Fermat, sugiere que se debe de empezar a buscar los valores extremos de la función o los números C, ¿verdad? Es decir, algunos puntos C, donde a la hora de encontrar la primera derivada en ese punto, pues nos tiene que dar cero. Además, la derivada de ese punto no exista. Ahora, cuando hablamos de puntos críticos, que ya serían las últimas láminas para entrar ya a lo que es a los ejercicios en la pizarra, eh, de una función es un número C, dice, en el dominio de la función, tal que cuando nosotros vayamos a encontrar la primera derivada en ese punto C, no tiene que dar igual a cero. O si vamos a encontrar la derivada en ese punto C, no exista. Con este apoyo de este teorema, si la función tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces C es un mínimo, es un número crítico de la función. Y aquí tenemos la regla para poder determinar los extremos o en un intervalo cerrado. Cuando digo extremos, estamos hablando de extremos mínimos absolutos y estoy hablando de extremos de máximos absolutos. Y aquí nos están dando los pasos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imagínense, chicos, que a nosotros nos dan una función y nos dice, dada la siguiente función, encuentre sus extremos absolutos críticos, es decir, sus mínimos y máximos absolutos. Entonces, para poder hallar esos valores de esta función continua, de la función en ese intervalo cerrado, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a encontrar los puntos críticos de la función en ese intervalo cerrado. Luego de haber encontrado esos puntos críticos, vamos a encontrar los valores de la función en los números críticos de esa función, de ese intervalo cerrado que nos den. Como tercer paso, vamos a hallar los valores de la función en los extremos del intervalo. Y por último, el más pequeño de estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. Ahora, tenemos este pequeño ejemplo. Y aquí los vamos a ir a la pizarra. Sin antes, pues, preguntar si hay si tienen alguna duda. Bien, aquí nos están dando la función. Y lo que nos están pidiendo es que vamos a calcular los valores máximos y mínimos absolutos de esta función. Y nos están dando el intervalo. Ahora, vamos en este momento a hacerlo en la pizarra. Y como yo sé que usted tiene su cuadernito y sus apuntes por ahí, pues una de dos, le toma captura o lo escribe en lo que es en su cuaderno, ¿verdad? Así les voy a dar espacio para que ustedes puedan hacerlo con tranquilidad.
Bien, disculpa ahí que por un dedazo me salí. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Si no, pues los vamos al ejercicio. Recordemos el enunciado del problema. ¿Qué nos decía el problema? Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Ok, nos está pidiendo calcular los valores máximos. Esto es lo que nos decía el ejercicio, ¿verdad? Y mínimos absolutos de la siguiente función. ¿Cuál es la función que a mí me están dando? X al cubo menos 3x cuadrado más 1. Y nos están dando estrictamente los valores de X, que van a ser mayores o iguales que menos un medio y menores o iguales que 4. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a encontrar los puntos críticos de la función. Es decir, encontrando los puntos críticos. Aquí lo vamos a hacer entre todos. De la función. ¿En qué intervalo? Y como nos están dando un intervalo cerrado, usted me puede preguntar, mire, Lick, ¿y cómo usted sabe en esta desigualdad que es un intervalo cerrado? Fijémonos bien, jóvenes. Vamos a partir de lo que es este valor o este número, porque este es un valor numérico, X, ¿verdad? Si ustedes observan en la desigualdad, nos dice menores o iguales. Esa rayita que ustedes observan, mayores o iguales, es lo que nos está diciendo de que el intervalo es cerrado. Si no tuviese ese guioncito abajo de la desigualdad, entonces fuese un intervalo abierto, pero aquí es cerrado. Cerrado en menos un medio, ¿hasta quién? Hasta el intervalo 4. Entonces, vamos a escribir lo que es la función nuevamente. Y la función, pues, antes era, o la que estaba mencionando, x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Ahora, eh, para poder encontrar esos valores, tenemos que encontrar la primera derivada de esta función. Y aquí les voy a dar 5 minutos a todos los que están acá para que les pintamos gusto a la clase, porque yo siempre pregunto, me gusta que los muchachos estén activos, que me participen, que no sientan ese temor de preguntar, que no sientan esa timidez o que se sientan cohibidos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Si yo me equivoco, pues ni modo, lo corregimos y los levantamos, ¿verdad? Lo malo es quedarnos haciendo el mismo error, porque cualquier error que ustedes consideran que yo comento, porque yo he cometido en el ejercicio, ustedes tienen la obligación moral de decírmelo. Mire, Lick se equivocó. Y yo, pues, humildemente, pues yo soy un ser humano igual que ustedes y lo corregimos. Aquí no vamos a etiquetar, es decir, ah, no, tú sos el alumno y cuidadito, va, no, no me voltees a ver mal y o vos estás 2 renglones abajo de mí. No, no, muchachos. Yo no soy de esos tipos de docentes. Entonces, ¿cuál sería? Dejo la palabra o la pregunta abierta. ¿Cómo quedaría derivada
¿Cómo podríamos calcular la derivada de esta función? Recordemos, recordemos de que esta es una función algebraica y vamos a tener que aplicar la propiedad de potencia para poder derivar. ¿Cuál sería la derivada del primer término? Creo que quedaría 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Muy bien. Los Menos signos se respetan, ¿verdad? 6x. Menos 6x. ¿Más cuánto quedaría acá? Creo que ahí no quedaría nada porque la derivada de 1 es 0. Exacto, la derivada de una constante es 0. Entonces, por lo tanto, me quedaría que la primera derivada de la función quedaría 3x al cuadrado menos 6x. En una forma más elegante, esta función derivada o derivable la podemos factorizar. ¿Qué es lo que tenemos en común acá? La variable x, ¿verdad? Pero el máximo, sí, el máximo común divisor de 3 y 6 es 3, ¿verdad? Entonces, aquí sería x menos 2. ¿Entendemos esta parte? ¿Hablamos el mismo idioma? ¿Por qué me da 3x factor de x menos 2? Podría volverlo a explicar que estaba copiando lo de arriba y no me fijé. No, no hay problema. Va. Recordemos de que vamos a aplicar lo que es un caso de factoreo, que es el factor común. Y el máximo común divisor de 3 y 6 es 3. Y lo común que hay para las variables, que en este caso es x cuadrado y x, es x, pero tomo el valor de x con el menor exponente. Ahora, al multiplicar 3x por x me da el primer término, ¿verdad? Bajo el signo menos, y al multiplicar 3x por 2 me daría el segundo término, ahí quedaría factorizado. Entonces, lo que estoy haciendo acá es encontrar los puntos, ¿verdad? De la función con intervalos menos un medio y 4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la función ya factorizada y voy a decir, como recuerden que factorizar es simplemente expresar una multiplicación, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, 3x factor de x menos 2, esto es igual a 0. Lo voy a igualar a 0. Y cada factor lo voy a igualar a 0. Quito el paréntesis y le digo igual 0. Ahora, aquí despejo, ¿verdad? Y de una sola vez, aquí me daría 0. Y ya encontré el primer punto, ¿verdad? Que sería x igual 0. Ahora voy a continuar, despejo x y me quedaría x igual 2. Y ya encontré el siguiente punto. Así que por lo tanto, los puntos que quería yo encontrar son x igual 0 y x igual 2. Con estos puntos, ¿en qué me van a servir? Me va a servir en lo siguiente. Ya que tengo la función original, que sería 3x al cuadrado. Perdón, no es este. X al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Ahora lo que voy a hacer es evaluar, como tengo los dos puntos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los dos puntos? El primer punto es x igual 0 y el segundo punto encontrado es x igual 0. Entonces voy a decir, cuando x igual a 0,
Cuando x igual a 0 en esta función, voy a decir 0 elevado al cubo menos 3, 0 elevado al cuadrado más 1. Entonces, cuando la función vale 0, estrictamente todo esto, jóvenes, es 0. Todo eso que está ahí tachado en rojo es 0. ¿Por qué? Porque 0 al cubo es 0. Saco el cuadrado de 0 es 0. Multiplicado por 3 es 0. 0 menos 0 da 0. Y aquí me daría más 1. Entonces quiere decir, la función que me están dando cuando yo lo evalúe en 0, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Ahora veamos con el siguiente valor, que sería cuando x vale ¿cuánto? Cuando x vale 2. Entonces digo, si la función que yo la voy a evaluar en 2 quedaría 2 al cubo menos 3 factor ¿de qué? De 2 elevado al cuadrado más 1. Hay operaciones universales que son predominantes sobre otras. En este caso, pues la potencia, ¿verdad? 2 al cubo, aquí no hay ningún problema, que tiene que dar 8. Sin embargo, acá no voy a... Error terrible es que usted multiplique 3 por 2 al cuadrado. Lo más correcto es, saco la potencia y el resultado lo multiplico por 3. Entonces digo, 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? 2 elevado al cuadrado daría 4. Multiplicado por 3 sería 12 más 1. Ok. Entonces, empiezo a decir, bueno, 8 menos 12 más 1, pues me daría como resultado menos 3. Y ya tengo eso. Ahora, recuerden, como, como tenemos el intervalo, ¿y cuál es el intervalo que nos dan? El intervalo que nos dan es menos un medio cerrado, ¿verdad? En 4. Ahora lo que voy a hacer es evaluar estos intervalos en toda la función original. Y voy a empezar a decir, bueno, f de menos un medio va a ser igual. Menos un medio elevado ¿qué? Al cubo. Menos 3 factor ¿de quién? De menos un medio elevado al cuadrado más 1. Continuando, ¿verdad? Menos un medio va a ser igual. Y decimos menos un medio del elevado al cubo, esto me da menos un octavo. Igual, ¿verdad? Sacamos la potencia y luego multiplicamos por 3. Un medio al cuadrado es un cuarto. Y un cuarto multiplicado por 3, pues aquí me daría menos 3 cuartos. Algo que usted no entienda, me lo avisa, por favor. Menos 3 cuartos y aquí pues nos daría más 1. Continuando, aquí me daría menos un medio. Operaciones sencillas. Si usted hace todo esto, ¿verdad? Nos daría 7, un octavo. Si usted hace todo esto, nos quedaría un octavo. Usted lo puede hacer con la calculadora de una sola vez y le va a dar lo que es un octavo. Ahora veamos, como ya tenemos evaluado en el intervalo
menos un medio que nos da un octavo. Ahora simplemente a mí me hace falta encontrar cuando f vale 4. ¿Y cuál era la función? Recordemos cuál era la función. Vamos a ser un poco ordenado. La función que estamos evaluando sería x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Ahora lo que voy a hacer es evaluar esta función cuando vale 4. 4 elevado al cubo menos 3 factor de 4 al cuadrado más 1. 4 elevado al cubo, aquí me daría 64, jóvenes. 4 al cuadrado sería 16, 16 por 3 me daría menos 48 más 1. Continuando, cuando la función es evaluada en 4, al hacer esta operación, nos daría ¿cuánto? 17. Ahora, como ya hemos encontrado todos los valores, ahora voy a decir cuánto me dio cuando x era igual a 0 o cuando la función fue evaluada en 0. Me dio 1. Es decir, cuando la función la evalué en 0, me dio igual a 1. Cuando la función fue evaluada en 2, ¿cuánto nos dio? Menos 3. Muy bien. Estos son los puntos críticos, miren, los primeros que encontramos. Ahora, cuando evaluamos en el intervalo, que sería menos un medio, me dio un octavo. Estoy concluyendo. Menos un medio, esto me dio un octavo. Y cuando yo evalué en 4, esto me dio ¿cuánto? 17. Ahora, yo pregunto, y aquí sí, los que estamos conectados, pues podríamos responder fácilmente. Y los que están ahí escuchando la clase y que están trabajando, y yo entiendo, ¿verdad? Y yo los felicito por el esfuerzo que hacen, pero les recomiendo que cuando ya estén en su casa, ya relajaditos, con su tacita de café, vea lo que es la clase nuevamente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será el valor máximo de todos estos valores que hemos encontrado? ¿Cuál será el valor máximo? Entonces voy a decir, el valor máximo, esto ya es lo último, el valor máximo absoluto de la función es, ¿cuál sería? ¿Cuál es, de todos los valores después del signo igual, cuál es el valor máximo? Gary, 17. 17, correcto. El valor máximo absoluto de la función es 17 y se alcanza en el extremo derecho. Digo derecho porque estamos trabajando con valores de x positivos. Cuando x igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es que reemplazamos el valor de x cuando nos da 17? ¿Cuál fue? ¿Qué valor sustituimos en x para que nos diera 17? 4. 4. Muy bien. El siguiente.
El valor mínimo, vayan viéndolo ustedes, absoluto de la función ¿cuál es? ¿Cuál sería? Un octavo. ¿Qué dicen los demás? Revisemos. ¿Cuál es el valor mínimo absoluto? Supongo que el -3. -3. Muy bien, Dani. Aquí vamos a colocar los valores más pequeños. Es decir, que un octavo es mucho más grande que -3. Y -3 es mucho más pequeño que -1/8. Y como estamos encontrando el pequeño, sería -3. Para ir terminando, y se alcanza, dice, en un punto interior. ¿Y cuál fue ese punto interior? ¿Qué valor tomó X para que nos diera el valor mínimo de -3? Dos. Exacto, es 2. ¿Ok? Y ahí está resuelto lo que es el ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No tengamos miedo. No, yo creo que para mí todo bien, solo falta repasarlo. Exacto, solamente ir viendo paso a paso, ¿verdad? La ventaja es que yo les voy a subir la clase, solo que vamos a esperar como una hora porque tengo que descargarlo de la nube. Y luego pues yo lo voy a colgar en el aula virtual. Lo que voy a hacer es en WhatsApp, les voy a pasar el, los ejercicios porque viene a la otra hora práctica. Que ustedes sabrán si lo quiere hacer de una manera individual o grupal y lo puede hacer durante todo el día. Lo guarda en su cuaderno y yo pues en el transcurso de ahora les voy a colocar lo que es el portafolio, ¿verdad? Para que ya lo vayamos anexando. Pues en la próxima clase lo podemos ir recapitulando y reforzando un poco. Bien, para ir cerrando, vamos a verlo en este programita. Sé que los que estuvieron con mi cátedra el ciclo pasado sí se recuerdan, pero me gustaría preguntarles a todos en general, porque puede ser de que se les haya olvidado a estos muchachitos de Mate 1, ¿cómo se llama este software? La GeoGebra. GeoGebra. Muy bien. Pregunto, ¿ya lo hemos utilizado, Karen y Dani? Sí, pero ya me olvidó cómo se usa. No hay problema, Karen, ya les voy a explicar. Este es el entorno o el interfaz que nos presenta lo que es GeoGebra, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a introducir la función para que ustedes vean los valores mínimos y máximos o los puntos críticos de la función. Entonces, en esta parte de acá, escribe lo que es la función, le da un clic aquí en este rectángulo y vamos a escribir en la parte inferior izquierda aparece como un tecladito. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, ¿verdad? Chicos, Sí, ok, genial. Le damos un clic y aparece el teclado para poder ingresar lo que es la función. Y como recuerden de que f de x es igual a y, no necesariamente vamos a escribir f de x o f doblada en x, no que es una vez y. Y es igual a cuánto? A la función era x elevado al cubo menos 3x cuadrado
elevado al cuadrado más 1. Ahí está. Analicemos la gráfica, por favor, chicos. ¿Y qué nos damos cuenta? Que cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Vale 1. Aquí están los puntos críticos. Y cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Vale -3. Entonces, si ustedes observan, aquí podemos encontrar el análisis de toda la función. Y esto pues nos va a servir para poder encontrar los valores de la función. Para graficar, lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores o los puntos críticos. Y ya los encontramos. ¿Qué sería? Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale -3. Entonces, por lo tanto, estos son los valores. Y después hacemos el algoritmo necesario para que usted pueda encontrar lo que les está solicitando. Bien, preguntas. Podría subir al grupo de WhatsApp lo donde desarrolló el ejercicio, porque como hay varios que no tenemos acceso al campus, entonces no vamos a poder verlo desde allá. ¿Cuál? La clase. O- Sí, donde está, donde hizo el ejemplo. no se preocupe, Karen. Yo voy a compartir las clases en el grupo de WhatsApp. Eso no tengan ningún tipo de problema. Lo único es que cuando ya estén normal con la plataforma, solo comuníquenme. Mientras tanto, pues tengo que ser un poco flexible con ustedes porque me lo han sugerido. Bien, hay algunas preguntas de chat, ¿verdad? Eh, ok, bien. A mí siempre me gusta preguntar antes de cerrar la clase, ¿cómo sintió la clase? No me esté preocupando. Estuvo bien, bien bonito, Lick. Me gustó cómo explica. Ok, gracias. El otro compañero que estuvieron ahí interactuando, ¿cómo sintió la clase? Bueno, yo opino lo mismo que la Karen, o sea, se entendió bastante lo que se quiso decir y como digo, solo falta repasar para que no se olvide. Ok, Dandy, tiene toda la razón. Entonces, muchachos, hasta aquí ha llegado la clase. Yo les voy a colocar, de hecho, ya les voy a compartir la otra clase que es práctica y eso ya queda de ustedes, ¿verdad? Dentro de una hora yo voy a colocar lo que es en la nube. O si no, pues lo podemos dejar para en la tarde. Recuerden que es asincrónica, significa que ustedes lo pueden hacer en el tiempo estipulado del día que corresponde a la clase. Bien, entonces yo les agradezco su participación. Agradezco a Carol y al Dani que han estado participando, pues eso para mí ha sido lo máximo. E igual dice que Kenia dice que podríamos compartir ahí para unirnos al grupo de WhatsApp. Este, Kenia, le voy a compartir mi número para que me escriba. Ese es mi número, Kenia, y yo le mando el enlace, ¿verdad? Julio dice que excelente, solo corresponde practicar. Así es, muchachos. La matemática se aprende haciendo y con eso termino. Si no practicamos, no vamos a aprender. Bien, que pasen un lindo sábado.
Un abrazo a la distancia, se me cuidan y que reciban todas las bendiciones del mundo para hoy y mañana.